Hola, bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. Turno de medianoche en la 45. Me llamo Alejandra Campos y fui enfermera auxiliar en la clínica IMSS número 45 de Guadalajara entre 2017 y 2022. Siempre quise olvidar lo que pasó la última guardia que cubrí en urgencias, pero cada vez que escucho un monitor cardíaco me vuelve la misma escena, nítida como si aún siguiera allí dentro. La noche del 16 de abril de 2022 empezó sin sobresaltos. A las 23:11 recibimos un hombre sin identificación, traído por la Cruz Verde, varón, 35 años aproximadamente, traumatismo cráneoencefálico. Venía entubado y con paro declarado en ambulancia. Al conectarlo, el monitor mostró línea plana, el residente García certificó el deceso a las 23:24. Firmamos, colocamos la pulsera NN 0422 y trasladamos el cuerpo a cubículo 3, esa sala aislada que usamos cuando la morgue interna está llena. Mientras lo acomodaba noté algo raro, los tubos de oxígeno y suero seguían condensándose como si hubiera respiración tibia, pero pensé que era vapor del aire acondicionado. Lo cubrí hasta el pecho y cerré la cortina. A las 07, el timbre de cubículo 3 sonó. Fui a revisar, el cuerpo seguía igual, pupilas midriáticas, piel pálida. Sin embargo, el oxímetro encendido marcaba 48 bpm como si detectara pulso. Verifiqué las conexiones, no había pila, el aparato estaba desconectado desde que llegó. Llamé al residente. Repetimos valoración, sin pulso periférico, sin ruidos cardíacos. Descartamos reflejos. Concluimos que el sensor captaba artefacto eléctrico del edificio. Quité la pinza y la guardé. Antes de salir, vi que las siglas NN de la pulsera estaban emborronadas por humedad, parecían mostrar una M sobrepuesta. Pensé que la tinta se corrió con el alcohol. A las 0:40 cayó un accidente vial múltiple y todo el equipo corrió a shock trauma. Cuando regresé a cubículo 3 para documentar, la cortina estaba abierta y la camilla vacía. Ni sábana, ni tubos, ni el registro NN 0422. Creí que el camillero se lo había llevado. Fui al montacargas, el elevador marcaba piso 1, morgue, pero las cámaras mostraban la cabina vacía. Revisé bitácora, ningún movimiento desde las 22. Empezó a oler a desinfectante viejo, ese aroma dulzón que solo sale del cuarto frío. El sensor de movimiento del pasillo se activó y la luz fluorescente parpadeó. Por un instante juraría haber visto una silueta con bata quirúrgica entrar al quirófano 2, cerrado por obras desde hacía meses. La puerta estaba asegurada con candado, sin embargo el visor mostraba luz encendida adentro. Golpeé y pregunté si alguien estaba jugando. Del otro lado, algo golpeó 3 veces la lámina, un sonido hueco, metálico. Subí a vigilancia. Cuando pedimos la grabación, solo se veía estática blanca entre 0:38 y 0:45. El jefe de seguridad reinició el sistema y me acompañó a inspeccionar. Al llegar, la luz interna estaba apagada y el candado intacto. Sobre el pomo colgaba la pulsera plástica de NN 0422, limpia, seca, con las letras MM 0422 impresas claramente. El guardia, incrédulo, empezó a bromear. Entonces se oyó la bomba de infusión de cubículo 3 arrancar sola. Corrimos de regreso, la camilla había vuelto a su lugar, cubierta, pero la sábana se movía como si algo respirara debajo. Prieto, el guardia, tiró de la tela, el cuerpo estaba allí de nuevo, con el tubo ET fuera y los labios manchados de sangre fresca. El residente quiso repetir maniobra de resucitación, aunque la hoja firmada lo impedía. Al conectar el desfibrilador escuchamos una frase clara a través del altavoz, como si alguien hablara por el cable SG. Asterisco asterisco, Marcos, mamá, no quiero fuego. La voz era ronca, infantil, repetía mamá varias veces. El interno palideció, Prieto soltó las palas y retrocedió hasta chocar con la pared. En ese instante, todas las alarmas de urgencia sonaron al unísono y se apagaron de golpe. La iluminación cayó a la mitad. Solo quedó el pitido de la presión negativa de cubículo 3, como si succionara aire hacia un vacío enorme. Corrí al archivo digital para buscar antecedentes. Introduje el número de pulsera, el sistema devolvió registro de niño varón, Marcos Moreno, 9 años, fallecido el 16 de abril,
de 1997, mismo día y mes, 25 años atrás. Causa: inhalación de humo durante incendio habitacional. El documento escaneado mostraba foto de credencial infantil, rostro hinchado, un parche en la cabeza. El algoritmo había emparejado el folio MM0422 con el niño, no con nuestro adulto sin nombre. Mostré la pantalla al residente. El paciente adulto tenía un hematoma occipital idéntico al de la foto, solo a escala. Como si la lesión se hubiera agrandado con los años. El reloj marcaba 3:16 cuando los focos de cubículo 3 reventaron. Entramos con linternas. La camilla estaba volcada, en el suelo brillaba un charco oscuro con olor a alquitrán. Dentro del charco flotaban trozos de plástico, la pulsera partida y la etiqueta del tubo endotraqueal. En la pared, a la altura del contador de oxígeno, apareció condensado un mensaje escrito con la humedad: ya no me quema. Toqué la superficie, estaba helada. Al girar, la linterna iluminó el ventanal. La misma silueta infantil con bata demasiado grande se reflejaba tras el vidrio, cabeza ladeada. Cuando apunté directo, no había nadie. Prieto, el guardia, logró reseñar que sintió una mano pequeña tomarle la suya. Al mirar vio nada, solo una huella azul que desapareció como humo. Renunció ese mismo día. A las 4:05 volvimos a conectar cámaras. En el feed se veía la morgue, sobre una mesa, un cuerpo infantil envuelto en manta térmica plateada. Acudimos con el intendente de turno. Al abrir, todas las gavetas estaban cerradas y vacías. Sobre la mesa solo hallamos un casco de bombero derretido con placa Incendios Guadalajara, 1997 y debajo un documento carbonizado. Era el acta de defunción de Marcos Moreno, cornero original del Seguro Social. Nadie supo explicar cómo llegó ese material fuera del archivo histórico del Hospital Central. Presenté informe a la dirección. Sellaron quirófano 2, desmantelaron cubículo 3 y extraviaron, dicen, las cintas. Esa mañana, lo vi con mis propios ojos, quemaron el casco y el papel en el incinerador de desechos biológicos. El humo subió denso, gris azulado. Al disiparse, el tubo de la chimenea marcó alarma de temperatura negativa, algo físicamente imposible. Entregué bata y gafete. Antes de irme pasé por urgencias. En la pizarra había un turno escrito que yo no firmé, con mi número de empleado asignado a paciente MM0422, observación 23, 24-03, 16. Al lado, en plumón rojo, alguien añadió: no volver a dejarlo solo. Hoy trabajo en una clínica privada, pero cada 16 de abril despierto a las 3:16 con olor a plástico quemado. Una vez, aún somnolienta, miré el monitor de mi celular. El salvapantallas mostraba saturación 48 bpm y un nombre que no era el mío. Creo que, pese a todo, el niño detrás de aquel cuerpo adulto sigue buscando quien lo acompañe para que el fuego de la memoria, por fin, se apague sin que vuelva a sentir frío ni quemadura. Hasta entonces, si una ambulancia deja a un desconocido en tu turno, revisa bien la pulsera. Y jamás, por nada, cierres la cortina de la cama sin despedirte. Porque en la 45 aprendí lo que duele un silencio mal entendido, cuando lo que entra al hospital no es un cuerpo, sino la parte de un incendio que se niega a morir. Lo que late bajo el piso 12. Testimonio registrado por 3 enfermeros de la clínica IMSS número 21 Dr. Pedro Ponce de León, Monterrey, Nuevo León. Declaración jurada entregada al Comité Estatal de Bioseguridad el 14 de noviembre de 2023. Transcribe la versión de la licenciada en enfermería Andrea Lucero Duarte, quien renunció la madrugada posterior a los hechos. Llegué a urgencias adultos el 9 de noviembre de 2023 a las 18:55. Era mi 10ª guardia consecutiva porque medio turno había caído con dengue y la dirección aplicó doble rol voluntario. A esa hora, la sala roja contaba con 9 pacientes ventilados y 4 camillas libres. Mi supervisor, el enfermero Barroso, me asignó el sector C, camas 11 a 14, justo al fondo, pegadas al elevador que conduce al piso 12, donde está la unidad de hemodiálisis y, dato importante, la morgue provisional que activaron tras la pandemia. Barroso me entregó una carpeta sucia de meropenem y apuntó un nombre nuevo: Valdés, Rubén, 46 años, paro cardiorrespiratorio en vía pública. Llegaría en menos de 20 minutos, ya intubado y con compresión mecánica.
Mi tarea era registrar el arribo, constatar signos y, si el médico lo declaraba finado, tramitar rápido la etiqueta de óbito. Parecía rutina, hasta que revisé la hoja de TRI y noté un dato que nadie comentó: paro declarado 1740, RCP sin retorno, SG línea plana 1755, derivado a IMSS para refrigeración, no familia. Es decir, Rubén ya venía muerto. A las 19:23 la puerta batiente se abrió de golpe. Dos paramédicos arrastraban la camilla hidráulica, sobre ella descansaba Rubén, piel cerosa, tórax inmóvil, tórax parcialmente abierto por compresiones fallidas. Traía un parche de DEA pegado al esternón y las costillas hundidas. El monitor portátil seguía conectado, mostrando una onda isoeléctrica perfecta pese a que el ventilador manual inflaba el tubo cada 8 segundos. Firmé de recibido, paciente arribo óbito confirmado. Mientras los paramédicos limpiaban, hice algo que no debía, coloqué mis dedos en la carótida. Sentí un pulso tímido, irregular, 2 latidos, luego nada. Pensé que era ilusión táctil, el cadáver llevaba más de hora y media sin circulación. Lo deslicé a la cama 13 y lo cubrí. El doctor Liscano bajó de piso 8 para certificar. Con su estetoscopio escuchó 30 segundos, revisó pupilas sin reflejo y, sin decir palabra, anotó la hora oficial de muerte, 19:40. Luego añadió en el margen: enviar piso 12, camilla refrigerada número 4. A las 20:11 me encontraba revisando medicamentos cuando la bomba de infusión de la cama 13 comenzó a pitar. Pensé que algún interno la había encendido por error, el muerto no debía llevar línea. Me acerqué. El display mostraba presión distal alta. Al mirar bajo la sábana descubrí la mano del paciente aferrada al tubo de succión, dedos amoratados, nudillos flexionados como si quisiera arrancarlo. Solté un grito. Barroso corrió. Levantamos la sábana, el tórax seguía hundido, sin movimientos respiratorios, pero el monitor cardíaco que yo no conecté enseñaba ritmo sinusal a 36 LPM, saturación 42%, presión 60 diagonal 30. Lo peor, ningún cable SG se hallaba colocado, la pantalla recibía datos, de la nada. Liscano volvió, tomó el desfibrilador y comprobó la batería. Artefacto electromagnético, murmuró, ordenó desenchufar todo y bajar el cuerpo. Al girarnos vimos que Rubén presentaba una lágrima sanguinolenta corriendo desde la órbita izquierda. El elevador de carga llegó a las 20:27. Subimos Barroso y yo, con el cuerpo envuelto en bolsa mortuoria. Durante el ascenso, la cabina se detuvo en piso 9 sin que nadie llamara. Las puertas se abrieron, el pasillo estaba oscuro, las luces de emergencia titilaban. En la penumbra distinguimos una silueta masculina en bata quirúrgica, cabeza gacha. Le grité que esperara, tal vez necesitaba bajar medicamentos, pero la figura se desvaneció cuando la luz volvió. Las puertas cerraron solas y el panel marcó 12. Barroso masculló que el sensor fallaba desde el sismo de 2022. Yo sentí un frío debajo de la Filipina. Al llegar, empujamos la camilla hacia la cámara frigorífica portátil. Solo 3 gavetas funcionaban. Abrimos la número 4, estaba vacía, excepto por un estetoscopio antiguo colgado adentro, membrana rota, tubo verde pálido. Barroso lo arrojó a un bote y deslizamos el cadáver. El termómetro marcaba 4 grados centígrados, al cerrar sentí un golpe sordo dentro, como si algo chocara contra la puerta metálica. Barroso no quiso abrir de nuevo, bajamos. En urgencias, el residente Godínez peleaba con la lámpara laringoscópica, se prendía y apagaba sola. Al fondo vi la cama 13 ocupada otra vez. Me acerqué, y casi me desmayo, la bolsa mortuoria estaba allí, cerrada, con la etiqueta NN. Dentro se distinguía el contorno del mismo cuerpo. Subí a piso 12 de nuevo. Las 3 gavetas se encontraban vacías. Era físicamente imposible, nadie más tenía llave y el ascensor central registró un único viaje. Entonces escuché un jadeo en la sala de autopsias, entré y vi un rastro de agua condensada que formaba huellas descalzas sobre el azulejo, dirigiéndose al ducto de lavandería que baja directo a la sala roja. Sentí un calambre en el estómago y bajé corriendo por la escalera de incendios. A mitad de la escalera, entre piso 19, el tubo de ventilación vibró. Coloqué mi oído y distinguí una voz masculina, ahogada,
repitiendo palabras fragmentadas: falta, latido, sangre. Capté con horror que pronunciaba mi nombre, Andrea. De retroceso choqué contra la barandilla y la linterna cayó. Al recogerla, la voz cesó. Continué bajando. En cada descanso las lámparas estallaban al pasar, dejando un olor a filamento quemado. Al llegar a planta baja, la recepcionista me detuvo: tu paciente se sienta solo. Correríamos a la sala. Rubén, o lo que fuese, yacía incorporado, bolsa abierta a la altura del pecho. El tubo ET colgaba. Sus ojos giraban blancos, y una voz que no concordaba con su garganta susurró: no, latas, ¿aún? La palabra lata sonó como latidos deformados. Lizcano, tembloroso, tomó la lámpara pupilar. Cuando él las lo iluminó, vimos que los globos oculares tenían costuras negras en forma de X, como si alguien hubiese suturado los párpados desde dentro. El residente retrocedió, tropezó con la bomba y cayó. El ritmo en el monitor marcó 120, 130, 150 LPM. El tórax seguía inmóvil. Me encerré en admisión y tecleé su CURP genérico. El sistema arrojó un archivo restringido. Caso 235/70-R, IMSS Monterrey, médico acusado de tráfico de órganos, sentencia 1979. El galeno se llamaba Rubén Valdés, 46 años al momento de la detención. Había falseado docenas de certificados de defunción para extraer corazones y venderlos. Murió infartado en el juzgado, y según el legajo, su cuerpo nunca fue embalsamado ni cremado, desapareció camino a la morgue. Comparé la foto en blanco y negro con el cadáver, era él. La misma cicatriz en la ceja, mismo lunar en la oreja izquierda. 44 años después, reaparecía en nuestra clínica para que lo declaráramos muerto otra vez. Entendí las palabras: falta latido. Su propio corazón, robado tantas veces a otros, era lo único que él necesitaba recobrar para descansar. Pero dentro del tórax no latía nada. Las autopsias de 1979 mostraban que se lo habían quitado como castigo post-mortem, para que no vuelva. A las 22:44 se fue la luz en todo el ala C. Las UPS fallaron. Solo vimos destellos rojos de los desfibriladores reiniciándose. El cadáver comenzó a convulsionar a cámara lenta, cada espasmo producía crujidos de cartílago seco. Entre las costillas se abrió una grieta del tamaño de un puño y emergió un vapor oscuro, denso, que subió hasta el techo, formando silueta parecida a un tórax palpitante. El vapor recorrió las filas de pacientes. Donde pasaba, los monitores registraban taquicardias bruscas. Un anciano en la cama 9 gritó: y sáquenlo de mi pecho, y su ECG saltó de 70 a 180. El residente Godínez desfibriló, el anciano volvió a 90 y el vapor siguió, alimentándose de cada descarga eléctrica. Barroso tomó el carro rojo, lo vació sobre Rubén: adrenalina, atropina. Nada tenía sentido, el cuerpo ya estaba muerto. Yo recordé la leyenda urbana: los ladrones de órganos pasan lista después de muertos. En un arranque, crucé la sala, desconecté el generador portátil y lo acerqué al tórax abierto. Puse la pinza positiva en la costilla y la negativa en el esternón. Andrea, loca, gritó Lizcano. Pulsé 200 joules. La chispa iluminó toda la sala, el vapor negro se contrajo sobre sí mismo, aspirado dentro del hueco esternal. Al mismo tiempo sentí un golpe de aire caliente contra la cara, como si alguien exhalara sobre mí el último aliento de sangre. El monitor quedó en silencio. La piel del cadáver se enfrió tanto que se cubrió de escarcha. Cerramos la bolsa y la sellamos con cinta marcadora. Al voltearla, notamos que alguien, o algo, había dibujado sobre el plástico un corazón humano con tinta roja, flecha apuntando hacia arriba. «Quiere volver al frío», susurró Barroso. Sin pedir permiso, cargamos la camilla y subimos. Esta vez, en el ascensor, las lámparas no fallaron, pero el display marcó un piso inexistente, 2. Las puertas se abrieron a un corredor de azulejo antiguo, un letrero oxidado decía Pabellón de Patología 1979. Era una zona clausurada tras el terremoto del 85. Al fondo se veía una cámara mortuoria con puertas de hierro y un ventanuco. El candado estaba abollado, como reventado desde dentro. Entramos, depositamos el cuerpo en la única gaveta libre,
numerada 13, y al cerrar oímos un clic, como cierre hidráulico. No llevábamos llave y, sin embargo, quedó asegurada. La temperatura interna marcaba 7 grados e iba bajando. A las 02 del 10 de noviembre, la corriente general regresó. Todos los monitores recordaron sus memorias, en su historial aparecieron 200 latidos fantasma entre 20:11 y 22:44, atribuidos a paciente NN sin cables conectados. El sistema los archivó bajo el código RV. Los directivos exigieron silencio, quemaron las hojas, formatearon discos. Me ofrecieron cambio al Seguro Popular de Sonora para que descansara. Renuncié. Barroso desapareció. Dicen que lo vieron 2 días después intentando forzar la puerta del pabellón cerrado, jurando que del piso -2 subía un latido grave cada noche. Lizcano pidió baja psiquiátrica, asegura que, al dormir, siente una mano fría palpándole el pulso yugular, contando cada segundo que queda antes de detenerlo. Yo escribo estas líneas desde un consultorio dental. Cada 9 de noviembre, a las 19:40, mi reloj digital se apaga un segundo y al encenderse marca 2 BPM durante 3 parpadeos, como si midiera un corazón que ya no debería existir. En la pantalla aparece fugaz el símbolo, el mismo que quedó registrado en los monitores aquella noche. Si alguna vez entras a urgencias de la 21 y oyes que la camilla refrigerada número 4 golpea desde adentro, no abras. Y si el elevador se detiene en un piso inexistente, no mires al fondo del pasillo. El doctor Rubén Valdés sigue buscando un corazón que robar, no para venderlo esta vez, sino para volver a latir aunque sea una sola vez más. Porque en los subsuelos del hospital, el frío conserva sus crímenes y el metal de las gavetas late con la memoria de los cuerpos que nunca encontraron su descanso. Y los latidos robados, créeme, siempre reclaman venganza. Código gris en la 89. Relato entregado por Luz Mireya Corral, supervisora de enfermería retirada, acerca de los hechos ocurridos la madrugada del 12 de enero de 2024 en la Clínica Hospital IMSS número 89 de Tijuana, Baja California. He corregido solo ortografía, todo lo demás permanece tal cual lo narró mientras hacía contacto visual fijo con la pared del consultorio. Cuando me llamaron para cubrir el turno de 23 a 7 pensé que era otra urgencia de personal. La jefa me rogó, Mireya, solo tú conoces la torre antigua. La torre se llevaba cerrada 15 años, cimentación dañada, goteras salinas y, sobre todo, el estigma de la influenza del 2009, donde murieron demasiados pacientes en los pasillos. Pero aquel 11 de enero la unidad de traumatología se saturó con choques en la autopista y necesitaban 10 camas extra. La única área habilitable era el ala de gineco-obstetricia piso 3 de la torre cerrada. Acepté. Entré por la rampa húmeda con mi cubrebocas N95 y un mal presentimiento en la barriga. El guardia Ortiz me acompañó. El ascensor del ala C nunca se retiró, puerta corrediza color almendra, espejos picados. Para activarlo debían girar una llave maestra que, según ingeniería, ni siquiera estaba catalogada. Aún así, la puerta se abrió con un tic obediente, como si hubiera esperado años mi llegada. ¿Con qué luz subiremos?, pregunté. La de planta, respondió Ortiz, mostrando el generador portátil, pero dentro, los focos fluorescentes parpadearon encendidos por sí solos. El panel interior marcó 3 sin que nadie presionara. Sentí el aire denso, olor a cloro viejo. La lámpara de emergencia formó un halo verdoso alrededor de nuestras siluetas y, al llegar, el piso vibró como si se ajustara a nuestro peso. Ortiz tragó saliva. Cualquier cosa nos gritas, dijo, y cerró. El botón cerrar puertas descendió al nivel 0 y se apagó. Escuché el ascensor bajar pero nunca oí la campana en planta baja. Las camas estaban alineadas bajo lámparas desmontadas. El techo mostraba círculos de yeso que goteaban salitre. Encendí la consola central, sorprendentemente, la red eléctrica funcionaba, y conecté 10 monitores LIFEPAK viejos. Todos pasaron la autoprueba excepto el número 6, al que puse etiqueta amarilla. Bajé por suero y, al volver, encontré el monitor 6 encendido y marcando ritmo cardíaco, 166 LPM, SPO, 69%. Pensé que alguien había adelantado la calibración. Revisé cables, ninguno conectado. Al acercar el estetoscopio, escuché algo dentro, un tic-tic lejano, como latido atrapado. Lo desconecté de la pared,
El monitor siguió encendido, alimentado por nada. Lo arrastré fuera del ala y lo dejé en el pasillo. Encerré el pasillo con biombos. Cuando regresé, en la pintura desconchada del muro, alguien había escrito con polvo, ocupada. Nadie más arriba, nadie más abajo. A las 23:58 subieron los primeros 4 accidentados, fracturas costales, una hemorragia interna, 2 conmociones. Colocamos cada camilla donde indicaban los trill. El paramédico Ramírez, sudado, me susurró antes de irse. Traes olor a lápida, jefa. Ten cuidado con ella. ¿Ella quién? La que avisa con el sonido. Se fue sin aclarar. A las 0:30 ya teníamos las 10 camas llenas. Los monitores pitaban normal. Pese a la humedad, la presión arterial de todos permanecía estable, salvo en cama 6, donde tuvo que ir el ingeniero Pablo a colocar el monitor de repuesto. Migré al paciente ahí, un joven motociclista, Luis Palafox, 19 años, con fémur roto y leves contusiones. El equipo nuevo leía 114/70, SAO 97%. Todo perfecto. A la 1:11 de la mañana el panel de enfermeras lanzó un código azul en cama 6, FC 46, presión 40/20. Corrí. Luis dormía tranquilo, saturando 96%. El monitor mostraba valores normales. Noté que la impresora térmica había escupido una tira, tiempo 1:11, pausa cardíaca 0:42 evento crítico. El papel olía a quemado. Reinicié sistema. El reloj regresó a 1:05, habían desaparecido 6 minutos de memoria. Revisé mi celular, seguía en 1:11. Anoté la incidencia. 2 minutos después, todas las bombas de infusión se detuvieron a la vez y reiniciaron al unísono, mostrando restableciendo flujo. Los pacientes no vieron nada, seguían sedados. Pero en el silencio escuché pasos más allá del biombo, exactamente donde había dejado el monitor defectuoso. A las 2:03 el paciente de la cama 9, don Eusebio, empezó a toser. Coloqué la sonda de aspiración. El aparato llevaba años sin usarse y al encenderlo soltó chirrido metálico, seguido por un susurro en el tubo, palabra precisa, fuera. Retiré el catéter, la tos cesó. Cuando tiré la secreción al bote, la mucosidad olía a formol, no a sangre. Subí el volumen del intercomunicador, temiendo que los paramédicos estuvieran gastándonos una broma. Solo escuché un pulso lento, como eco de corazón gigante dentro de los ductos. Llamé al guardia Ortiz, no contestó. Decidí bajar. Abrí el ascensor, la cabina estaba detenida en piso 3 con puertas abiertas. Dentro, encontré el monitor defectuoso apoyado contra el espejo, pantalla negra salvo por un punto verde que latía a intervalos irregulares. Bajé por escalera. En el descanso del piso 2 encontramos las luces fundidas y las ventanas vibrando como por ráfaga, aunque afuera reinaba calma. Al llegar a la planta baja, el teléfono gris de pared repiqueteó, ese modelo análogo que solo se conecta al conmutador interno. Descolgué. Sala C, piso 3. ¿Quién habla? Pregunté. Falta uno, dijo una voz femenina, opaca, casi un bramido. ¿Uno qué? Hubo interferencia y luego otra palabra, latido. La línea murió. Ortiz no aparecía. Subí otra vez, recordando lo que dijo Ramírez, ella avisa con el sonido. A las 2:47 sonó la alarma de cama 6 de nuevo, esta vez FC 180, saturación 30%. Luis arqueaba la espalda, ojos en blanco. Corría a aislar vía aérea, el laringoscopio entregó un destello gris, sobre su glotis aparecía un pulso luminoso que subía y bajaba como pequeño corazón de luz. En el monitor desfilaron números incoherentes, 3 BPM, 214 BPM, error ohmio. Apagué. Al palpar el pulso radial, ausente. Sin embargo, su cabeza giró y susurró con voz que no era de adolescente. Quita el ruido o quemo. El tubo de suero vibró, generando un zumbido grave. Todas las luces LED comenzaron a oscilar en frecuencia con ese zumbido, produciendo un efecto estroboscópico. Mis piernas temblaron, volví a colocar al chico en posición supina y di bolus de midazolam aunque la dosis no justificaba. El zumbido paró. Decidí buscar al ingeniero Pablo. La sala de máquinas, ecológica, queda en el extremo opuesto, misma planta. Los fluorescentes del pasillo se apagaban a mi paso,
como si drenara su energía. Frente a la puerta vi huellas húmedas diminutas, quizá de pies infantiles, que surgían del cuarto y desaparecían en dirección a mis pacientes. Adentro, Pablo estaba sentado, rostro blanco. A su costado se encontraba el guardia Ortiz con la mano oprimiendo su pecho. Respiraba muy rápido. Entre jadeos dijo: alguien bajó, y me susurró: presta tu corazón, falta uno. Sentí hielo, luego calor, luego esto. El monitor LifePak portátil marcaba FC40, PA50 diagonal 30, saturación 60. Inicié atropina. El sensor SG imprimió una tira donde, en lugar de ondas, se leía en Morse. Luego la máquina se recalentó y murió. Pablo gritó: ese código es texto, es luz. Copió en su celular y lo tradujo con app, LUCRO. Mi apellido. De regreso al ala, vi que la puerta del ascensor se abría. Dentro, el monitor defectuoso mostraba ahora claramente FC000, línea plana, y una gráfica verde que subía al ritmo de mis propios pasos. Parecía registrar mi pulso. En la sala, Luis dormía. Su monitor mostraba FC72, PA normal. Los demás registraban 60 a 80 BPM, saturación 95%. Todo perfecto, salvo el silencio, ni un solo pitido, ni beep de marcapasos, ni ventilador. Miré el tablero, volumen 100%, pero la audible estaba muda. En ese instante los 10 monitores reanudaron sonido al unísono, bip, 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 el mismo intervalo en todas las pantallas, copiando mi ritmo. Entendí que falta un latido significaba el mío, yo completaba la docena. A las 3:33 exactas, lo vi en el reloj del tablero, se cortó la energía general. El generador portátil activó los focos rojos. El zumbido regresó y con él un olor a placenta vieja que casi me hizo vomitar. Entre destellos rojos surgió en el pasillo una figura femenina, bata quirúrgica de los años 70, gorro, cubrebocas colgando en el cuello, las manos manchadas de sangre negra reseca. Caminaba sin apoyar los pies. A cada paso, los monitores bajaban 10 pulsos a la vez. Me paralicé. Ella se detuvo frente a cama 6 y le pasó la mano sobre el pecho al muchacho. Luis abrió los ojos, de su boca salió un latido audible, como golpe dentro de agua. El monitor marcó FC0. Las alarmas, otra vez silenciosas, parpadearon en rojo. Ella giró a verme. No tenía ojos, solo órbitas vacías donde escurría un líquido oscuro. Habló sin mover labios. Tu turno terminó en 2009, Luz Mireya. Devuélveme tu silencio. Se acercó. Cada centímetro congelaba mi piel. Recordé historias de una matrona llamada Laura Vieira, quemada por etileno explosivo en 1970, dicen que siguió entregando bebés muertos hasta que clausuraron la sala donde trabajaba. Nunca hallaron su cadáver. Saqué mi estetoscopio. Lo apreté contra mi propio pecho, FC150, errático. Lo quité y lo coloqué sobre su torso inmaterial. El aparato vibró con un golpeteo ritmo 0-0-0, como un tambor sin membrana. Si no hay latido, dije temblando, no hay turno. Me arranqué el reloj digital, regalo de mi padre, y lo puse en la bandeja de cama 6. Marcaba 3:35 y mi FC150. La figura lo tomó. El cristal se empañó, y la pantalla se puso a 000. Ella retrocedió, flotó hasta el ascensor y se deshizo en humo gris antes de que las puertas cerraran. En el tablero, las flechas iluminaron B, sótano, aunque nadie accionó botón alguno. La luz regresó. Todos los monitores reiniciaron con configuraciones de fábrica. Luis respiraba tranquilo, FC78. Ortiz llegó cojeando, piel rosada, su PA normal. Pablo, igual. Nunca registraron la alerta en controles. Los paramédicos subieron por los pacientes a las 5, los trasladaron a la Torre Nueva sin complicaciones. Al bajar, comprobé que la torre se había sido nuevamente clausurada con cinta de seguridad. El ascensor estaba apagado, llave retirada. Pregunté a ingeniería por el generador, nadie lo conectó, la línea de emergencia nunca se abrió. La consola de la 89 no conserva registro eléctrico de la torre desde 2011. La grabación de cámaras mostró mi silueta atendiendo monitores, sola.
Donde yo veía pacientes, la imagen mostraba camillas vacías cubiertas de polvo. Solo una figura aparece a las 3:33, una mujer borrosa depositando un objeto rectangular en bandeja, mi reloj, y desvaneciéndose. Entregué renuncia esa misma mañana. El reloj jamás apareció. Pero cada día 11, a las 23:40, mi celular emite un beep que no proviene de ninguna app, la pantalla muestra FC000 y un nombre que llena de glitch la mitad del display. Laura V dura un latido exacto, luego el sistema se reinicia y registra temperatura 7 grados C, misma marca de las gavetas antiguas. Si alguna vez te encomiendan abrir una torre sellada de IMSS por falta de camas, pide la llave maestra 2 veces. Si su ascensor sube sin botón, detente. Y si escuchas que los monitores cantan el mismo ritmo aunque nadie esté conectado, recuerda, quizá falta un latido para que la vieja matrona complete su ronda, y ese corazón, late frío, late vivo, aún es tuyo, no la dejes terminar. Guardia de madrugadas en la Clínica 31. Relato tomado palabra por palabra de la declaración que firmó Óscar Yáñez Ramírez, 52 años, velador externo de la Clínica Hospital IMSS número 31 de Chihuahua. Presentó el escrito el 4 de marzo de 2025, renunció ese mismo día y desde entonces no ha vuelto a pisar un centro médico. Los nombres de pacientes se eliminaron para proteger su privacidad, el resto se mantiene tal cual, con el habla directa y sencilla de don Óscar. Si alguien lee esto quiero que sepa que nunca fui supersticioso. Entré de velador porque, la verdad, el turno nocturno paga un poco más y casi no hay ruido. Yo cuidaba la reja trasera, el área donde descargan las ambulancias. Firmé contrato el 28 de febrero de 2025 y, según el jefe, solo tenía que checar que no se metieran curiosos ni se fugara nadie. Nada de doctores ni enfermeras me importaba, ellos allá adentro, yo afuera. La primera noche fue tranquila. El viento soplaba polvo y el edificio crujía como toda caja grande al enfriarse. A eso de las 2 de la mañana, salieron 3 internos a fumar. Me saludaron y bromearon con que el ala vieja, piso alto cerrado desde el temblor del 87, estaba embrujada. Les solté una carcajada y les dije que los espantos solo asustan a quien cree en ellos. Ojalá me hubiera tragado esas palabras. El segundo turno, ya de madrugada, descubrí que el reloj de fichar tenía 2 marcas más de las que debía. Alguien había pasado tarjeta a las 3:17 y 3:18, pero ninguno de los muchachos reconocía esas horas al día siguiente. Pensé que usaban mi reloj por diversión. Al final de la guardia vi algo raro, en la cámara de seguridad, monitor chiquito que tengo en la caseta, apareció un pasillo oscuro donde no había cámara según los planos. Se veía un foco colgando, titilando, y una persona flacucha de espaldas. La imagen duró menos de un segundo y luego volvió la pantalla azul. No lo conté a nadie por miedo a la burla. Todo cambió la noche del 2 de marzo. A las 23:50 llegó una ambulancia sin sirena, bajaron a un señor tapado hasta la frente. Yo abrí la reja y noté que la camilla venía muy fría, tanto que dejó vapor en el aire. El paramédico susurró, lo llevan directo al ala vieja, no hay espacio abajo. Eso era mentira, siempre hay cuartos libres en urgencias. Antes de que yo respondiera, subieron al elevador que nadie usa, el del costado norte. Ese elevador tenía años fuera de servicio según el departamento de mantenimiento. La curiosidad me ganó. Esperé a que la reja quedara sola y seguí por las escaleras. Cuando llegué al piso alto, la puerta estaba rota por dentro, se me heló la sangre. El pasillo olía a alcohol añejo y tela húmeda. Todo estaba oscuro salvo un foquito naranja que marcaba corriente de reserva. Escuché un zumbido, como mosca atrapada en botella. A lo lejos se veía la luz verde del cuarto de máquinas. Intenté retroceder, pero alguien gritó mi nombre. No un grito fuerte, fue como un susurro pegado a la oreja. Pegado de verdad, aunque el pasillo medía casi 30 metros. Di un paso y el suelo vibró. En las paredes colgaban cuadros viejos, vírgenes, paisajes, diplomas amarillos. Pasé junto a uno que mostraba una promoción de enfermeras de 1986. Todas sonreían con cofias blancas, menos la de la orilla, su cara estaba raspada, solo quedaba una mancha negra donde debían ir los ojos.
Llegué al foco naranja y vi una puerta metálica con letrero oxidado que decía cámara fría, no abrir sin orden. Debajo, alguien escribió recién, con marcador, yo sí la abrí. Al tocar el picaporte sentí un latido, como si la puerta respirara. Literal, cada 3 segundos se expandía y se contraía. Retrocedí despacio. Entonces el elevador se activó detrás de mí, rechinó como animal herido. Ya te traigo, dijo una voz ronca. No reconocí si era hombre o mujer. Me aventé escaleras abajo y casi me descalabro. Juro que, mientras bajaba, las luces se apagaban una por una, como si me siguieran. Llegué a mi caseta, cerré con llave y encendí todas las pantallas. En el monitor vi, otra vez, ese pasillo imposible. Ahora la persona flaca estaba de frente. No tenía cara, solo parche gris. Sostenía algo brillante, una placa de metal con el número 312. Ese es mi número de empleado. Apagué el sistema de golpe. Esa madrugada no volví a mirar. Al amanecer reporté que el elevador del costado norte funcionaba, pero el técnico dijo que el cable está cortado desde hace 10 años. Revisamos juntos, efectivamente, la cabina ni siquiera estaba, solo un hueco con vigas oxidadas. Si viste algo subir, fue un fantasma, bromeó. No respondí, pensé renunciar, pero necesitaba la paga. Así que volví la noche siguiente con una Biblia de mi madre y agua bendita que un vecino me dio. Reí de mí mismo por llevar esos amuletos, pero igual los guardé en la chaqueta. Poco después de las 3 de la madrugada, el reloj de fichar marcó 3:17 por su cuenta, el sello salió sin tarjeta. A la vez, en la reja trasera sonó el timbre. Abrí, no había nadie. Sin embargo, el aire se enfrió tanto que vi mi propio aliento. Miré al suelo, marcas de ruedas, como de camilla recién pasada, iban hacia adentro y se perdían en la oscuridad. Encendí mi linterna y seguí el rastro hasta el elevador. De nuevo, la luz interna mostraba el número 13, pero la clínica solo tiene 12 pisos. Eso sí lo sé porque he subido planos. El elevador se abrió, dentro había un olor a formol rancio y, en la esquina, esa misma placa metálica 312, limpia, como nueva. Todo mi cuerpo me gritaba que escapara, pero algo me empujó a entrar. Toqué el botón 12, no pasó nada. Toqué 1, nada. Las puertas se cerraron sin que lo pidiera. La luz de cabina osciló entre verde y rojo. Subimos, o bajamos, no sé, durante un minuto eterno. Cuando se abrieron las puertas vi un pasillo blanco, paredes sin pintura, piso de cemento, techo bajo. Al fondo, una puerta con una cruz verde fluorescente temblaba como llamándome. Me acerqué. De la rendija salía vapor. Empujé despacio. Dentro había una camilla solitaria con un cuerpo cubierto por sábana azul. Reconocí las ruedas, las mismas del rastro. Quise retroceder, pero la puerta detrás se cerró y se oyó un cerrojo. La camilla comenzó a temblar, igual que un móvil vibrando. La sábana se deslizó sola, apareció un hombre pálido, ojos abiertos, boca cosida con hilo negro. El hielo me paralizó. Él alzó la mano, y vi que en la muñeca llevaba mi placa de empleado amarrada con la misma cuerda usada para cerrar las bolsas de cadáveres. Sin hablar movió los labios cosidos, aún así escuché las palabras dentro de mi cabeza, una vida por otra. Devuélveme la sala, la luz, el nombre. La placa en su muñeca cayó al suelo, al hacerlo cambió, ya no decía 312, sino 313. Y bajo ella un símbolo que nunca había visto, un círculo con X. Y su brazo se volvió polvo, como hielo seco, la carne se evaporó. Sentí que mi cuerpo se ponía ligero, las piernas flojas. Tomé la Biblia y el frasco de agua y rocié su rostro. Un chillido salió de su pecho. Todo el piso tronó como hielo quebrado. La camilla se hundió en el suelo, tragada por concreto que se volvió líquido oscuro. Retrocedí hasta chocar con la puerta, se abrió sola y el ascensor esperaba. Subí. Cuando la cabina llegó a planta baja había luz de día. Mi reloj marcaba 7, pero la tarjeta de asistencia mostró 10 de marzo, una semana después. Había dormido 8 noches o había desaparecido, no sé. El vigilante nuevo no me reconoció, dijo que nunca hubo velador con mi nombre. Fui a recursos humanos.
Mi expediente figuraba renuncia voluntaria 2 de marzo. O sea, yo ya no existía como empleado después de esa fecha. La foto de mi gafete mostraba otra cara, como la mía pero envejecida. Guardé silencio. Firmé préstamo de equipo y salí por la puerta principal. Desde entonces, cada que paso cerca de un hospital escucho un zumbido y mi corazón se acelera. Si cierro los ojos, veo aquel pasillo sin pintura y la puerta de la Cruz Verde. Juro que late como un tambor lejano. Hay noches en que despierto sudando y con marcas de hilo negro en los labios, como si alguien hubiera probado coserlos. Me reviso al espejo, desaparecen en un parpadeo, por eso escribo esto. Para advertir a quien entre en la clínica 31 de noche, si un paciente sin nombre llega cuando el reloj marca 3:17, no lo sigas. Si el elevador muestra piso 13, corre. Y si encuentras una placa metálica con tu número, ya es tarde. Algún turno perdido de 1987, 1999 o quién sabe qué año viene a cobrarse. Una vida por otra, para que la cámara fría nunca duerma, como dicen los viejos, no digas que nadie lo contó. Los pasillos que siguen contando. Relato firmado por José Ángel Zamudio Torres, empleado de Intendencia en la Clínica Hospital IMSS número 58 de Torreón. Entregado al despacho de la Administración el 14 de mayo de 2025. No se corrigió más que la puntuación, todo lo demás es tal como él lo escribió, porque quiso que sonara a plática, no a reporte de oficina. Yo no sé de medicinas ni de aparatos finos. Lo mío es la escoba, el trapeador y la cubeta. Por eso, cuando el licenciado Mesa pidió voluntarios para limpiar el pabellón infantil cerrado, el que taparon durante la pandemia, levanté la mano. Pagaban doble y nadie quería subir, decían que olía feo y estaba lleno de cucarachas. A mí nunca me han espantado las cucarachas. Subí por primera vez la noche del 10 de marzo de 2025. Era lunes, la clínica a esa hora late bajito, como casa vieja. El área infantil queda en el piso 5, a la norte, separado del resto por una puerta de cristal. El letrero verde aún dice sala de juegos. Adentro todo se siente detenido, cunas vacías, paredes color pastel, dibujos de conejos apagados por el polvo. Llevé mi bocina para poner música, pero no agarraba señal. Traía la lista, quitar telarañas, eliminar olor guardado y dejar pisos como espejo. Sonaba fácil. No sabía que la lista cambiaría solita con cada vuelta. Empecé en la habitación 501. El foco blanco chisporroteó al encender. Uno no repara en esos ruidos hasta que callas la respiración y el hospital entero parece escucharte. Aventé agua con pinol. El líquido se deslizó lento hasta una rendija del piso y escuché un glog glog como si hubiera caído en una cubeta vacía al otro lado del muro. Raro, porque el muro es macizo. Limpié sin darle importancia. Al salir, vi algo nuevo pegado en la puerta, un dibujito a lápiz de un niño sosteniendo un globo. No estaba cuando entré. Quise arrancarlo, pero al tocarlo el papel se deshizo como si fuera ceniza. En el pasillo, el reloj de pared marcaba las 11:11 de la noche. Brillaba más fuerte que los demás relojes del piso. Sentí cosquillas en el cuello. Seguía la 502. La 502 tenía 3 cunas, 2 con el colchón volteado y una bien puesta, con mantita rosa. Esa mantita fue lo primero raro. En la lista de inventario decía que todos los textiles se tiraron en 2021. La toqué, estaba tibia, como si alguien la hubiera usado hace un rato. La doblé con cuidado y la metí en la bolsa de basura para que la jefa la viera. Al agacharme a trapear, descubrí huellas de pie chiquitos sobre el mosaico, marcadas con polvito blanco. Eran frescas, no viejas, porque el polvo aún flotaba. No seguían a la puerta, se quedaban en círculo, como si el niño hubiera bailado en un mismo punto. Cuando pasé el trapeador, la marca se resistió a la espuma, tuve que tallar 2 veces. Salí intrigado. El silencio pesaba. Pensé encender la bocina otra vez, pero me temblaba la mano. Regresé al pasillo y vi la sombra de un globito moviéndose por la pared contraria, aunque no había globo de verdad. Se estiraba y encogía conforme la lámpara parpadeaba. Una corriente helada me rozó la nuca. Di media vuelta, nadie. Quise acabar pronto. Fui hasta la 507, la última,
y juré que terminaría sin mirar más dibujos ni sombras. La 507 olía distinto, una mezcla de talco viejo y jarabe de fresa. Encendí la luz, un zumbido seco llenó la estancia, como el de una tele sin señal. Las cunas estaban arrinconadas y, en medio, una silla mecedora que no figuraba en el inventario. Se bamboleaba lento, sin viento, haciendo cri-cri-cri. Clavé la mopa al piso para impedir que mis piernas huyeran. Agaché la cabeza, respiré y recordé el doble pago. Hice la cama, barrí, tallé. Cada tanto, la mecedora cambiaba de ritmo, a veces se detenía, a veces avanzaba con ganas, como para alcanzar compás con mi escoba. Me repetí que todo es imaginación cuando uno trabaja cansado. Debí tardar 30 minutos dentro. Al salir, el reloj del pasillo seguía en 11:11. Pensé que se había trabado. Pero mis manos mostraban la hora en mi celular, 3:17 de la mañana. 4 horas desaparecidas. Corrí a la caseta de vigilancia. El guardia, don Hilario, estaba dormido sobre la mesa. Lo moví, sudaba frío y murmuraba algo: no más globos. No más globos. Lo tapé con mi chamarra. Él clamó: ¿y los niños? Le dije que no había niños, que el ala sigue cerrada. Abrió los ojos grandes: oí risas, hijo. Salieron corriendo en fila. Le traje agua, cayó rendido de nuevo. La cámara del piso 5 aparecía negra en el monitor, no registró imagen. Hablé por radio al supervisor, pero el radio soltaba solo estática. Al volver por mis cosas, vi que la puerta de la 507 seguía abierta. Pensé que el viento la empujó. Fui a cerrarla y noté que la mopa, la cubeta, todo estaba igual, salvo la mecedora. Ahora tenía encima la mantita rosa que había tirado. La bolsa de basura no estaba. Sentí un trueno en el estómago, decidí bajar y no volver. Pero para salir debía pasar junto al reloj. Estaba a un paso cuando la lámpara neón explotó y la sombra del globo giró hacia mí. Sentí un jalón en la espalda, como mano pequeña que se aferra. Alcé la vista, en el techo, justo encima, colgaba un globo desinflado color blanco, con letra B escrita a plumón. No había cordón, flotaba sin aire. Parpadeé, desapareció. El pasillo se iluminó con los focos de emergencia. Ahora el reloj marcaba 3:18 y el segundero corría. Eché a correr escaleras abajo. Cada piso se sentía más frío, hasta que en el tercero choqué con algo duro. Era el contenedor gris donde guardamos la basura clínica. La tapa abierta mostraba mi bolsa negra arriba y, encima, un dibujo nuevo, el mismo niño con globo, pero tachado con una X roja. Creí oír un susurro detrás: falta uno. Me arrodillé de miedo. Cuando amaneció, la jefa de limpieza subió conmigo. Todo lucía en orden, salvo un punto: cada puerta tenía marcas de dedos, como cuando un niño pega la cara contra el vidrio. La jefa me reprochó por no limpiar huellas. Le conté lo del globo, la hora perdida, pero me miró como a loco y dijo que la clínica no paga sueños. Pedí cambio de área. Me mandaron al almacén una semana. Nada pasó, hasta que la noche del 16 de marzo sonó mi celular. Era Hilario, el guardia. Gimeía: sube, por Dios. Los oigo otra vez. No quería volver, pero Hilario me había salvado la vida una vez con epiléptico en la reja. Corrí escaleras arriba. Al llegar, el pasillo brillaba con una luz verde que no viene de ninguna lámpara. Hilario estaba en el piso, sosteniendo el walkie-talkie. Decía que los niños cantaban la ronda de San Miguel. No había voces, solo un eco de viento dentro de los cuartos. Vi que todas las puertas estaban abiertas. Dentro de cada cuarto temblaba un globo blanco, flotando bajo techo, letra B negra. Al menor roce se desinflaban sin ruido y caía algo de su interior, un cuentagotas de hospital con sangre seca. Hilario lloraba. Lo tomé del brazo. Entonces del final del pasillo surgió la mecedora, deslizándose sola hacia nosotros, rechinando. Tras ella venían huellas rojizas que aparecían paso a paso, como si pisara un fantasma. Y un olor dulce, a jarabe rancio. Hilario gritó: se llevan mi pulso. Se tocó el pecho y empezó a convulsionar. Lo arrastré al elevador nuevo, que por suerte abrió rápido. Bajamos. Hilario sobrevivió,
pero renunció al día siguiente. Quedé yo. Nadie más quería subir, así que cerraron el piso otra vez con candado. Pensé que todo terminaría hasta que cada noche, desde la calle, vi una luz parpadear en la ventana de la 507, como linterna que pide auxilio. El 1 de mayo, harto, se lo conté a mi madre. Ella recordó algo: en 1987 hubo incendio en la sala infantil de esa clínica, murió un grupo de bebés prematuros. Dijeron que la causa fue un cable, pero los viejos hablan de un globo que reventó en el oxígeno. Nunca hallaron quién lo llevó, murmuró. Se me heló el café en la mano. Decidí averiguar. Pregunté a una enfermera jubilada, doña Celina. Ella tembló al oír piso 5 y me dio una fotografía vieja. Era la graduación del 86, la que vi enmarcada. Señaló el espacio borrado. Ahí estaba Bárbara, practicante. Llevó globos de bienvenida sin saber que en esa sala había tanque de oxígeno abierto. Explotó. Nadie quiso culparla, dicen que por vergüenza se escondió y nunca salió. Me cayó la idea encima: la letra B no era de bebé, era de Bárbara. Los globos blancos la seguían. Esa noche subí armado con agua bendita y un rosario, decidido a hablar con lo que fuera. Sin embargo, la puerta tenía la cadena rota, alguien se me adelantó. Entré. Pasillo en penumbra. Una sola puerta abierta, la 507. Adentro olía a quemado. La mecedora oscilaba, pero había algo más: en el suelo, figura de una mujer joven con bata sucia, pelo suelto, de espaldas. Sobre los hombros flotaba un globo blanco, no tenía cuerda, estaba pegado a su nuca. Yo dije su nombre. ¿Bárbara? La figura volteó. No tenía rostro, solo piel lisa. Del globo cayó una gota roja que salpicó mi zapato, era sangre caliente. Sentí un tirón en el pecho, como si me arrancaran aire. Escuché cientos de voces de niños riendo y llorando a la vez. El suelo vibraba. Bárbara, o eso, se arrastró hasta la cunita del rincón, levantó el colchón y sacó un manojo de globos desinflados. Me los ofreció, cada uno resumaba sangre. Yo retrocedí rezando. En un arrebato lancé el agua bendita. El globo estalló con un chasquido y la sala entera se llenó de olor a plástico quemado. Un chillido se metió en mi cráneo. Cerré los ojos. Cuando los abrí, la mecedora estaba quieta, la figura se había ido y todas las cunas estaban vacías, limpias, sin un solo globo. Amanecí sentado en la caseta, cabeza apoyada en la mesa, con el rosario enredado en la mano. El supervisor me halló y dijo que llevaba 2 horas durmiendo. Subimos juntos. Todo normal: polvo, telarañas, sin manchas de sangre, sin mecedora. El reloj del pasillo, sin vidrio, marcaba las 6:40. El foco sobre él estaba fundido. Siempre ha estado así, comentó el supervisor. Renuncié esa tarde. Pero dejé una última nota al licenciado Mesa: no abra el ala infantil. Deje que los globos descansen. No sé si me hizo caso. Solo sé que anoche pasé por la calle, miré la ventana del 5º piso y ninguna luz parpadeó. Quiero creer que, por fin, los bebés y la muchacha sin rostro se durmieron, pero aún guardo la foto de graduación. Cada amanecer, la mancha negra de la esquina parece borrar a otra persona distinta. Temo que, si no queman esos cuartos, la sombra seguirá tachando rostros en busca de alguien que cargue el siguiente globo. Y quizá el nombre en la lápida no será Bárbara ni José Ángel, sino el tuyo, lector. Así que, si por casualidad te ofrecen turno doble en la clínica 58, recuerda lo que te conté. Y si tu reloj se queda fijo en 11:11 mientras punta un viento helado, corre. Porque los pasillos todavía cuentan los globos que faltan. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.